Bueno, pues toca terminar de posicionar el cableado. Y a pesar de que marcamos todo con etiquetitas y tal, pues surgen siempre las dudas, ¿no? El principio para colocar una instalación eléctrica andas perdido porque no sabes pues si el cableado va más hacia adelante o hacia atrás, ¿no? Para que cuadren las cosas. Lo suyo es siempre tomar un punto de referencia. En este caso teníamos dos, lo que era la centralita y la caja de fusibles. O sea, una vez que lo colocas, pues ya sabes que a partir de ahí ya tienes un punto fijo, una referencia para poder colocarlo. A pesar de eso tienes tus márgenes hacia adelante y hacia atrás. Eso es lo que al final te despista. Entonces, bueno, yo ahora lo que he empezado a hacer ha sido más o menos colocar todos los conectores con las referencias que teníamos, por ejemplo, lo que hemos apuntado en las etiquetas, pero a pesar de eso, pues claro, al final pues hay cosas que son pues como ilegibles, ¿no? Pero bueno, lo vas poniendo. Bueno, resulta que al final, después de colocar todo, al ir a colocar aquí esta pieza, ¿qué es esto? Esto es, digamos, una cámara tranquilizadora por donde sale el vapor de aceite. Pues en este caso veis que va de cárter y de culata. Entonces lo tranquiliza aquí, luego lo saca por aquí que va hacia la airbox. Nosotros en este caso vamos a eliminar la parte que lleva la airbox, por lo que os he comentado siempre. A mí no me interesa que entre aire caliente en el airbox, lo que quiero es que entre aire fresco. Entonces, para poder meter esto, resulta que he tenido que quitar el cuerpo de inyector porque no me dejaba meterlo, y esto al final lo que ha provocado, como bien se dice en el refranero español, no hay mal que por bien no venga. Ahora vamos a poder colocar esto y al final entonces me queda totalmente a mano todos estos conectores que son del inyector que no podía meter la mano y otros cuantos que no localizo de momento, pero poco a poco lo vamos a localizar. Así que lo primero que vamos a colocar es la cámara tranquilizadora ahí en el hueco del chasis y continuaremos con los cables. Pues continuamos posicionando cosas en el cableado, poco a poco va entrando todo en vereda. Vale, ahora vamos con el tema de las masas, muy importante. Más vale que te sobre masa a que te falte masa, ¿vale? Bien, aquí tenemos una, que es una masa que va de motor a chasis, porque esta moto está hecha guay, como de carrerillas. Es decir, utiliza el chasis como masa general. Bien, me diréis, sí, todas igual, vale, pero quiero decir que utiliza el chasis para comunicar, por ejemplo, la masa de la batería, que en este caso iría aquí, en la de origen me parece también va por aquí, utilizando, saca un cable de la batería, a chasis, y luego va cogiendo en diferentes puntos del chasis las diferentes masas. Por ejemplo, este para motor, esta de aquí, por ejemplo, que vamos a colocar aquí, una es la que viene del regulador y otra también está dando masa al cableado, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que ir colocándolas. ¿Cómo? Bueno, pues para empezar, quitando toda la pintura, que esto lo único que hace es ser aislante de la corriente, es decir, que donde está pintado es muy difícil que pase la corriente. ¿Y cómo hacemos esto? Pues sencillamente quitando la pintura, vamos a hacer con papel de lija y con un cúter. Bueno, pues vamos allá y colocamos masas. Pues ahí lo tenéis, nos hemos cargado la pintura ahí y ahí. Hemos llegado hasta el hueso, y nada, y ahora montaremos las masas. Al final así es como han quedado. Ahí están ya las masas, 1, 2, y creo que no me falta ninguna. Tengo ahí, me está rulando ahí por la cabeza que creo que vi algo más, pero estoy buscando y no he visto ningún cable suelto que parezca una masa. No obstante, ya lo comprobaremos cuando arranquemos. Por otro lado, pues ya hemos ido colocando toda la instalación, ya hemos ido posicionando todos los cablecillos y tal. Ese mugurrullo que veis ahí, si es así, lo ordenaremos un poco más, pero bueno, ya tenemos, ¿ves? Ahí ya la salida frontal, porque aquí ya tenemos, pues todo esto ya es faro, cuenta vueltas, la llave, intermitencia y todo tipo, que todo eso ya lo iremos ordenando. Esta parte de aquí, que nos ha quedado así un poco entre medias de todo, voy a ver si aprovechando este anclaje de aquí, voy a hacer una especie como de soporte en aluminio donde iremos cogiendo todo esto, que son sensores. O sea, por ejemplo, el más importante es este, que es el de la temperatura de aire. Este iba dentro de la caja del aire, es el que le dice a la centralita qué temperatura tiene el aire. Esto normalmente yo lo suelo poner delante, porque cuanto más aire fresco le entre, más gasolina mete, más caña, ¿vale? Que esto en el mercado tienes algunos dispositivos que hacen eso, engañar a la centralita con la temperatura para que meta más gasolina. Es un método económico. Vale, y todo esto, pues aquí por ejemplo que no me acuerdo ahora mismo que va. Todo esto lo vamos a ir colocando aquí bien, que tenemos espacio también para meter el filtro de aire. Aquí ya, así es como
ha quedado la cámara tranquilizadora. Aquí nos falta poner un filtro para desvaporizador de aceite. Y luego hemos ido ya colocando toda la parte de atrás, ya va posicionada. Por otro lado, ves, por aquí ya va un cable de positivo que va al telerruptor del arranque. Y todo esto lo tengo que ordenar. Probablemente de aquí hagamos peluquería también, porque excepto ese que es la diagnosis, este es un auxiliar que sinceramente no sé para qué sirve, pero bueno, lo buscaré, porque probablemente ahí tenemos mucho cable que cortar. Este, por ejemplo, aquí tenemos un USB que ya hemos quitado. Esto es para los modernillos que van en las Bitpillen puedan cargar su tablet, su polla y su rollo y tal. Y esto es la luz trasera, o sea, freno de posición. Vale, pues ya lo tenemos todo. Y ahora vamos a hacer un pequeño repaso de cómo vamos. Bueno, pues aquí estamos, un poco de reposo y vamos a hacer un repaso de cómo está la moto ahora mismo. Esto va dedicado al que me dijo que me muevo tanto a la cámara que es que no ve la moto. Bueno, ahí tienes la moto para ti, toda para ti. Vale, entonces, bueno, como veis, la moto es, o sea, desnuda es espectacular, es una cosa muy sencilla, muy minimalista, muy simple, pero funcional completamente y eficaz, que es lo que yo busco. Bueno, pues vamos a empezar por el delante y al final esta ya es la horquilla de la KTM 790, con lo cual hemos conseguido montarla todo funcional perfectamente, como habéis podido ver en el montaje que hicimos de la horquilla en Ascari. Entonces nos faltan evidentemente los discos, como veis no hay discos, estoy buscando los de la KTM 790 de la Duke. No os creáis, pero no hay 20.000 opciones, realmente quien único que está trabajando con estos Galfer, estoy esperando, he encontrado unos discos más o menos bien de precio, flotantes, que eso es muy importante y que estoy esperando que vengan. Otra cosa que veis también es el guardabarros. El guardabarros es que fabrico yo, que es de derivación de una Ducati 1098 que le hice una línea nueva. A partir de un 1098, con unos retoques de diseño, pues queda esto, que a mí me gusta bastante más que el otro, me parece bastante macizo. Vale, otra cosa que hemos estado haciendo también, como veréis, ya empieza a haber latiguillos de freno. ¿Ves? Aquí tenemos 1 y 2. Entonces estamos haciendo, vamos a ver, ahí estás, los latiguillos, que ahora os diré cómo se trabaja con los latiguillos frentuo, os explicaré. Entonces, bueno, pues es una cuestión de ver con los banjos, la colocación, los largos. No es tan sencillo, porque una cosa es lo que tú piensas, lo que midas, y otra cosa es luego cuando pones la realidad. Es un nuevo caso como el 3D. Esto realmente la única manera es ensayo-error. Vas haciendo una aproximación, lo vas metiendo y tal. Como este, por ejemplo, en un primer momento yo había pensado meter aquí banjos de 45 grados y entonces esto quedaba muy inclinado y quedaba muy mal. Este estoy esperando uno de 90, que esto nos lo va a llevar para atrás, con lo cual ya se reposiciona todo. Fijaros qué compatibilidad tienen todas las piezas, que incluso el alojamiento del captador de la rueda fónica es exactamente igual en la Bitpillen y en la KTM. ¿Qué más? Bueno, estamos esperando, voy a renovar los tubos que he encontrado, que valen los de la KTM 690, que entran directamente, con lo cual no tengo que estar complicándome en la vida en estar cortando a medida y tal. Me tienen que llegar en silicona negro brillo, tampoco quiero que sea muy mucho colorinchi, tampoco va bien, solamente algún detallito. Y estamos esperando un radiador también, como os acordáis, os dije que el que teníamos estaba un pelo oxidado y vamos a cambiarlo por uno que realmente es de una Duke 690, que entra perfectamente y de un año determinado, para la colocación, pues eso, de lo que es el ventilador, el sensor de temperatura. Mientras tanto, nos han llegado cosas que nos ha sponsorizado Reinasa, que es un mayorista de recambio y que, bueno, llevo trabajando un montón de tiempo con ellos. Entonces, bueno, nos ha pasado cadenas, pastillas de freno Brembo, of course, y piñón de ataque, que ahora vamos a colocar. Pues vamos a empezar a colocar la cadena y para eso vamos a quitar el piñón que teníamos, el piñón de origen. Hemos quitado el protector de piñón con sus tornillos especiales y entonces ahora esto yo ya lo tenía suelto. Vamos a sacar la tuerca de piñón. Bueno, ya hemos sacado el piñón, veis que tiene unas gomas alrededor. Esto es para que, digamos, apoye la cadena y hace de guía de la cadena realmente. Entonces ahora vamos a ir a ver cuánto pesa, cuál es la diferencia entre un piñón estándar y un piñón aligerado. Bueno, ahí tenemos los dos piñones, ¿veis la diferencia? Son del mismo tamaño, Este lo que pasa es que tiene las puntas más largas, más altas, pero vamos, que son el mismo piñón. Entonces, vamos a ver cuánto pesa. Yo ya he hecho un experimento y hemos visto, aquí, vamos a encender esto. Vamos a coger primero el piñón aligerado, lo ponemos aquí y no pasa nada. ¿Por qué? Porque no detecta el peso, así que vamos a hacer
otro invento. Vamos a poner unas pastillas de freno, a ver si lo detecta. Está en ello, ¿ves? 300 gramos las pastillas de freno. Ya sabéis cuánto pesan unas pastillas de freno con envoltorio. Entonces ahora le metemos este y nos sale 500 gramos, con lo cual el piñón, iba a decir cuesta, no, pesa 200 gramos. Ahora vamos con el otro. Estamos en 300 gramos, que pesa lo que sería la muestra, ¿vale? Y ahora metemos este y pesa lo mismo. Cojonudo, a ver, vamos a comprobarlo otra vez. Sí, lo he vuelto a confirmar. Aquí tenemos 500 gramos con el original y otros 500 gramos con el aligerado. Bueno. A ver, esto es, como no podemos medir, digamos, porque esto a lo mejor serán 500 pelados o 520, 30 y no detecta, porque como va de 100 en 100, no tenemos fracciones, pues ya está. Bueno, no sé qué decir. Tanto rollo para esto. En fin, venga, pues me voy a imaginar que este pesa, venga, 20 o 40 gramos más. Venga, hala, ya está, ¿ves? Ya estamos contentos. Ya está montado. No sé si pesará más o menos. Ahora, la pinta es la hostia, ¿eh? Cómo mola. En fin, qué desilusión. Pero bueno, que sí, que tiene una diferencia. Yo lo noto en la mano. Otra es la realidad, la cruda realidad. Yo creo que aquí hemos ganado 20 o 30 gramos. O 40. Ya tenemos para el bocata. Vale, continuamos. Vamos a meter la cadena. Bien, ya hemos colocado la cadena. Qué bonita es, ¿eh? Y cómo se queda luego de mierda. Vale, bueno, ahí está. Me han mandado pues una cadena, digamos, genérica, no la que corresponde a la Bitpilen, entonces tenemos que cortarla, ¿vale? No pasa nada. La hemos posicionado ya, con lo cual tenemos que cortarla aquí, cargarnos este pasador, esto saldrá y entonces ya podremos meter los cierres, que son estos. Ahora lo sacaremos, que hay dos tipos. Pues venga, vamos a meterle con la radial. Hemos repasado, de tal manera sacamos lo que es, digamos, el eslabón, la parte exterior. Y ahora podremos sacar ya, en teoría, tranquilamente, el cuerpo del eslabón. Vale, quitamos el sobrante. Quitamos estos retencillos. Ahí está. Muy bien, y ahora vamos a colocar la cadena y vamos a meternos con los eslabones de enganche. Existen dos tipos de remaches. La diferencia es, veis que este está totalmente macizo y este, a ver, porque no quiero sacarlo de la bolsa, a ver si lo vemos. Bueno, sí, no sé si se aprecia ahí. Sí, ahí veis que tiene un agujerito. ¿Cuál es el principio, la diferencia? Vale, este es el que voy a utilizar y lo vamos a remachar a base de golpes, deformando el material y haciendo que al deformarse pues haga un tapón, digamos, por decir una manera. Y este, con el agujerito, lo que hace es que tiene otro tipo, digamos, de punta, que lo que hace es meterse por dentro y lo expande, ¿vale? Entonces yo realmente el que utilizo es este, ¿vale? Que es como viene de origen, veis, esto lo hace una máquina normalmente. Esto nosotros ahora lo vamos a hacer a mano, ¿vale? Entonces lo primero que vamos a hacer es colocar los retenes, meter el eslabón, una parte de lo que es los agujeros de los dos eslabones que queremos unir, lo vamos a apretar con este para que entre la placa superior y luego finalmente lo vamos a remachar con este otro, ¿de acuerdo? Tac, 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 ¿de acuerdo? Pues venga, vamos allá. ¿Veis? Ya hemos metido el eslabón de unión, han salido los dos pitorros y ahora vamos a poner los retenes y lo cerramos con la placa exterior y lo vamos a, mediante esta mordaza, digamos, lo vamos a apretar para que se introduzca la placa en este y tengamos simplemente la cabeza para poderla remachar, deformarla para que se quede remachada. ¿Veis? Poco a poco va entrando, ahí está. Tenemos que sacarlo de totalmente, con lo cual tenemos que seguir apretando con este útil. Vale, pues ahí lo tenemos. Vamos a ver si se ve bien, si enfocamos. ¿Lo veis? Sobresale. Ahora vamos a remachar. ¿Veis? Esto irá pa. ¿Veis que tiene una punta en bies? Esto es para ir, digamos, deformando de una manera. O sea, le vas metiendo los bordes para que vaya deformando y entonces pues haga de cierre. Vale, pues vamos a meterle caña a martillazos. Así es como se soluciona todo. Bueno, pues ya está la cadena montada. Ha costado una buena hostia, pero bueno, está bien. Pues ahí está. Como gana una moto, con la cadena puesta. Le da volumen. Y sobre todo estas cadenas Regina, que además de ser muy buenas, que son muy bonitas. Le he metido ahí para controlar el remache, hemos tensado, muy bien, adelante y listo. Ya de paso también hemos apretado la tuerca de piñón, hemos remachado ahí lo que es la arandela de cierre. Pues listo, terminada la parte de cadena. Vamos a cambiar pastillas, poner pastillas, vamos a poner las Brembo. Vale, pues ya están colocadas. Esto realmente es una pinza Brembo. Ducati también la utiliza. Aquí la han hecho con marca KTM, pero vamos, es una Brembo.
de 4 pistones, única pastilla. Esto es una putada, existe otra versión que son de 4 pastillas independientes, pues oye, es luxury total. Vale, pues ya la tenemos. Una cosa que he hecho que yo suelo hacer es quitar estas chapitas. Y me diréis, ¿por qué? Bueno, esta chapita realmente la función que tiene es para que no haga ese ruido clac, 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 clac. Pero ¿qué provoca? Que se quedan en el sitio siempre. Entonces, esto al quitarla permites que se mueva, ¿vale? Es muy ruidoso, pero el tema es que le das libertad de movimiento. Es un poco la función del flotante, ¿entiendes? Siempre podrá acoplarse mejor la pastilla estando libre que estando totalmente en un plano fijo. Aquí ya elige el plano del disco, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya está, vamos a meterla esperando los discos y más sorpresas que habrá en este tren delantero. Me quedé tan pillado con el tema del peso de los piñones que se lo comenté a Juanma de Ascari y me ha dicho que tenía una báscula, esta, que la tiene, vamos, esto mide gramo a gramo, ¿vale? Y porciones de gramo. Entonces, él lo utiliza pues para pesar, por ejemplo, las bolas de los variadores, de los scooters y todo el rollo, o sea que es muy al detalle. Bueno, vamos a ver, la tenemos a 0 y vamos a poner lo que es el piñón original, que pesa 232 gramos. Problema es que el otro ahora mismo no lo tengo porque está ahí y sinceramente no voy a desmontarlo. Pero bueno, me quedo con la copla y a ver si encuentro otro piñón aligerado y ya sabiendo lo que pesaba este, pues podemos hacer las comparaciones. Pero vamos, yo os digo que a mí me da la impresión que el otro sí que era algo más ligero que este. Pero vamos, por lo que veo, debe ser cuestión de, yo qué sé, 10 gramos. Tampoco creo que sea capaz de distinguir de 10 en 10 gramos o 5 gramos. Ya sería la bomba. Pero bueno, en fin, bueno, es por curiosidad. Ahí está. A ver, esto yo creo que es la tercera vez que lo hago ya. Así que por favor, Flippy, C7, escribiros, dar al like, dejar un comentario. ¿Queréis ver esto? Por favor, ¿queréis ver cómo termina? Pues ya sabéis lo que tenéis que hacer. Es lo que les gusta.